Segundo bloque de Universidad Noticia. Vamos a hablar de economía, como hacemos todos los jueves. Nos acompaña Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Lucas, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la construcción en Argentina, ¿no? ¿Cómo está el sector? Contanos. Así es, mira, vamos a hablar un poco del tema de la construcción y primero, para poder ver qué está sucediendo, tenemos que diferenciar dos momentos en el tiempo diferentes. Uno es comparar, por ejemplo, este tercer trimestre que acaba de cerrar con el segundo trimestre de este año. Si hacemos esa comparación, lo que estamos viendo es que la construcción ha pegado un pequeño repunte. Ahora bien, si comparamos el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año anterior, vemos que todavía hay una caída muy importante. Y con el empleo en el sector ha pasado algo similar, es decir, si bien la comparación mes a mes muestra datos positivos, es decir, vemos una pequeña recuperación, como que el empleo privado en el sector de la construcción está recuperándose. Si hacemos la comparación interanual, es decir, tercer trimestre versus tercer trimestre, vemos que se ha perdido un montón de puestos de trabajo. Bien. Y si nos venimos a la provincia de Mendoza, ¿cómo está el sector? Bien, en el caso de Mendoza sucede algo similar. Si vemos qué ha pasado con la venta de cemento, que es el indicador que se utiliza para medir la evolución, la dinámica del sector, vemos lo mismo. Es decir, si vemos la comparación trimestre segundo versus trimestre tercero de este año, vemos que la construcción o la actividad creció casi un 9%. Ahora, si comparamos qué pasó desde el tercer trimestre del año pasado al tercer trimestre de este año, vemos que hay una caída marcada cercana al 9-10% en términos interanuales. Y lo mismo ocurre con el empleo, es decir, si yo miro agosto versus septiembre, vemos que el empleo privado en el sector mejoró. Ahora, si yo comparo qué ha pasado en estos primeros 8 meses de este año... Es la gráfica que estamos viendo en pantalla, exacto, ¿no? Con los 8 meses del año anterior, vemos que todavía el empleo se encuentra muy por debajo de lo que venía en meses anteriores. ¿Podríamos decir de alguna manera que la etapa más dura ya ha pasado? Mira, para responder esa pregunta, si uno ve los gráficos, vemos que hay un pequeño rebote, es decir, la actividad y el empleo de ese sector ha comenzado a repuntar. Ahora, todavía estamos por niveles muy por debajo comparados con los datos buenos del año anterior. Bien, bueno, esas son las perspectivas de alguna manera para la economía en nuestro país, también teniendo en cuenta los procesos inflacionarios que de alguna manera repercuten, ¿no?, en la construcción y en todos los ámbitos de la economía. Así es, digamos, estamos viendo estos famosos brotes verdes que el gobierno nuevamente se anticipó con una muletita. Vemos que algunos se han apagado y otros empiezan a surgir. Es muy pronto para decir que el sector se ha recuperado. Lo que sí podemos decir es que estamos observando un pequeño rebote. Ahora, este pequeño rebote no es suficiente para recuperar todo el terreno que se ha perdido desde el tercer trimestre del año 2015. Bien, reiteremos, Pablo, los datos de la Fundación Ideal para aquellos que quieran retomar estas columnas. Bien, en la página web podemos encontrar los informes o todos los videos, que es www.ideal.org.ar, o en Twitter, @Fundación Ideal. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Hasta la próxima semana, un gusto.